Bueno, pues ya estamos aquí con Alejandro Huerta, el director deportivo del Club Deportivo Numancia. Alejandro, muy buenas tardes y gracias por venir aquí al remate a Canal 9. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Además, gracias porque siempre que te llamamos vienes, que no siempre pasa con mucha gente y la verdad es que en eso te lo agradecemos. La primera pregunta que te iba a hacer es que es un dicho, ¿no? Después de la tempestad viene la calma, dicen. Sí, en este caso se ha cumplido a rajatabla, pero es cierto que ayer, pues un poco echando la vista atrás, no hace tanto, 3 semanas, teníamos una situación muy complicada después del partido del Sámano, y es cierto que en el corto plazo se ha podido reconducir, pero tenemos que ser conscientes de que todavía creo que estamos lejos de donde queremos estar y que seguramente vuelvan a llegar malos momentos. Sí que es cierto que ahora mismo pues un poco la llegada de Ángel creo que ha sabido dar, al menos en este corto plazo que necesitábamos en la tecla, hemos recortado puntos con la cabeza, las sensaciones han cambiado, creo que volvemos a ser todos a una y eso es lo principal. Luego a lo mejor te pregunto por la tempestad, pero ahora te voy a preguntar por la calma. Y es que parece que lo que decías, ¿no? Que Ángel Rodríguez ha caído de pie. 3 victorias en Liga, victoria holgada en la Copa del Rey y sobre todo las sensaciones del equipo, ¿no? Sí, yo creo que Ángel al final es un técnico que conoce Soria, conoce el club. El otro día estuvo aquí, pudisteis ver que tiene una gran confianza en lo que propone y creo que todo eso junto ha hecho que ese aterrizaje, que en ese poco tiempo diese con la tecla, que activase jugadores que no estaban, es evidente, en su mejor momento y que nos hiciese competitivos, que creo que es lo que somos. Insisto, que él mismo lo dice, creo que tenemos que ser conscientes de que no hemos hecho nada, de que al final esto es un proceso muy largo y de que todavía estamos lejos, creo que del nivel al que tenemos y al que debemos llegar. Y sobre todo, una sensación que da también es que poco a poco el Numancia se está volviendo a ganar ese respeto que a lo mejor los equipos le fueron perdiendo al principio de temporada a ver los resultados. Bueno, yo creo que a nivel de institución, incluso de equipo, yo creo que no se ha llegado a perder ese respeto, pero sí que es cierto que deportivo, sí, uno de los déficits, y era una evidencia, creo que con 3 recién ascendidos, como son Lealtad, Sarriana y Sámano, se sacaron 2 puntos de 9. Y yo creo que sobre todo, quizá en casa los equipos juegan en Los Pajaritos, ya de por sí es un campo que por un lado impone, pero por otro ellos vienen sin esa presión. Pero fuera de casa sí que creo que debemos ser ese equipo sólido que no estábamos siendo. Ya en Blanco se consiguió una victoria en un campo que históricamente el Numancia no solo no había sumado, sino que había perdido en las últimas salidas, y sí que queremos ser ese equipo que respeten, que la gente, que los equipos rivales en el argot deportivo teman, o que al menos sí que seamos un equipo con una solidez y con un nivel competitivo que podamos afrontar cualquier partido con sensación de que vamos a al menos ser favoritos, que vamos a poder ganarlo, y creo que eso sí lo hemos recuperado. A nivel de plantilla de jugadores, ¿cuál es el cambio que más has notado con respecto a cuando estaba Abel Segovia con Ángel Rodríguez? No lo sé, es que en el fútbol... Te lo pregunto más por el día a día, porque nosotros sí es verdad que vemos los partidos y a lo mejor podemos hablar de actitud, de ciertos aspectos, bueno, que al final los vemos todos y han cambiado, pero en el día a día también creo y supongo que los jugadores pues habrán dado un paso adelante, por lo menos, ¿no? En este aspecto. Sí, y sobre todo siempre desde el respeto a Abel, que es un entrenador, Abel Segovia, que no se le puede reprochar nada en cuanto a su trabajo. Fue impecable mientras estuvo, sé que llegó con una ilusión y una ambición muy grande. Todos los que hemos convivido con él éramos conscientes de que estaba dándolo todo, pero algo no salía, y a veces, por suerte o por desgracia, el fútbol es tan bonito que tiene estas cosas, no sabes por qué, pero hay un cambio. El cambio, pues bueno, quizás se ha simplificado algo el juego. Además, Ángel lo decía, no he tenido tiempo. Primera semana llega un miércoles, competimos el domingo. Segunda semana, el viernes ya salimos después de haber jugado domingo para el banco y competimos sábado. Y tercera semana jugamos Copa del Rey. Sí que es cierto que yo he visto todos los entrenamientos desde que ha llegado Ángel. La verdad que ya desde el primer día ha podido dar una identidad propia, tiene automatismos que creo que han cogido bastante mejor los jugadores. También creo que en esa parte mental en la que creo que quizá había excesivo miedo a equivocarse, se ha relajado un poco esa situación. El jugador está más desahogado en el campo, y luego también la parte física, pues por lo que sea tampoco estábamos
quizá en el mejor de los niveles, como ha dicho él, pero bueno, eso es, ya digo, que yo creo que sobre todo es más lo mental lo que se transfiere a las piernas, a lo futbolístico, y ahí sí que de momento Ángel desde luego está sabiendo dar con esa tecla que nos estaba faltando. Y porque nos comentaba ayer que tanto en conceptos como en sinergias todavía le quedaba al Numancia por mejorar, ¿no? Ahí sí vimos que se llegaba mejor de segundas jugadas. Cristian, que creo que había marcado un gol en el fútbol profesional, tuvo la suerte ayer de marcar 2, pero bueno, Juancho también se apuntó a marcar en Copa. Poco a poco vamos viendo esos conceptos que quiere meter Ángel Rodríguez, y por la sensación que nos da es que todavía le queda bastante para llegar al techo, ¿no? Al equipo. Yo así lo creo. Si vamos al corto plazo, pues no tenemos que tener desconexiones como la que hubo en el primer gol. Es una acción en la que al final, como dice, la línea defensiva está demasiado partida y se permite que haya un rechazo y que quede un jugador rival. Y yo creo que también en lo futbolístico tenemos todavía mucho margen. Creo que tenemos que ser un equipo más dominador del juego. Tenemos jugadores que todavía les está costando integrarse, que tienen que dar ese paso adelante. Tenemos ahora mismo pues prácticamente una línea defensiva lesionada que nos tiene que aportar, y que luego el hecho de que, como decía el míster previo al partido de Copa, son partidos para implicar a más gente, como se ha podido ver. Ahora están Ian Olivera, Miguel Ángel, que se suman a la causa, ¿no? Eso es, porque yo creo que tenemos una plantilla con posiciones dobladas, que prácticamente cualquiera que juegue tiene que dar el nivel, que no tenemos que, dentro de que creo que también es importante, conocer un 11, tener una identidad, tener unos jugadores que la gente se identifique, pero creo que lo importante también para conseguir un reto como el ascenso, que es lo que tenemos, es que la gente de banquillo aporte, que cuando haya una baja el que entre no se note. Yo creo que es todavía ahí donde tenemos mucho crecimiento. Y además es lo que decías antes, comentabas, Alex, que aparte de que el Numancia ha conseguido 3 victorias, 9 de 9, es que los de arriba están fallando y ya estamos a 2 puntitos del primer puesto, cuando hace 3 jornadas estábamos a 10. O sea, se ha juntado todo, ¿no? Sí, pero eso sabíamos que, yo siempre lo he dicho, hasta noviembre no se empieza a ver realmente dónde está cada uno, y yo creo que ya se está viendo. Los filiales normalmente son equipos que entran mejor en la competición porque son equipos jóvenes que cogen la forma más rápido. En este caso hay un equipo muy joven como es el Depor, que veíamos inalcanzable hace apenas, como decíamos, 3 semanas, y ahora está en una situación en que si no suman de 3 nosotros lo hacemos, les pasaríamos. Eso es lo bueno del fútbol, pero yo creo que también se empieza a ver un poco las cábalas de dónde iba a estar cada uno, y creo que se está viendo como desde nuestro próximo rival, el Ávila, Salamanca, Bergantiño, Segoviana, van a estar arriba, así que se está empezando a partir la clasificación y era momento de estar. Yo creo que ese hecho es lo que también hizo que se precipitasen un poco los acontecimientos del cese de Abel Segovia, porque sobre todo teníamos miedo si demorar una reacción más tiempo haría que fuese irreversible, y por suerte este corto plazo nos ha dado la razón. Espero que el final de temporada también nos la dé. Por cierto, ¿has encontrado los porqués de qué ha sucedido para que no haya salido bien el proyecto de Abel Segovia? Porque en rueda de prensa comentabas que tampoco entendías muy bien el por qué había sido, ¿no? No sé si ahora, con el paso de las semanas y más fríamente, llegas a tener esa cábala de por qué ha sucedido esto. Bueno, en el fútbol tener una certeza es complicado. Lógicamente hay un análisis profundo y hay aspectos que preferiría, por respeto, ya digo, sobre todo al entrenador que ha estado, no comentar. Pero es cierto que por lo que sea el equipo no estaba dando el rendimiento, no éramos sólidos en las áreas, aunque teníamos una propuesta de fútbol combinativo, tampoco acabamos de ser dominadores del juego, y ahí al final muchas veces sale la parte más débil del proyecto, que es el entrenador, pero yo soy responsable de no haber tal vez dado esas herramientas que se demandaban, porque al final la decisión de Abel, y volvería a hacerlo, insisto, es un entrenador que ha tenido éxito en anteriores proyectos, un gran trabajador, un gran profesional, que seguro cuando vuelva a coger un equipo le irá bien, porque así se lo deseo y así lo creo. Pero realmente seguramente es un cúmulo de circunstancias las que hacen que no funcione. Lo que sí que seguro que no era como se ha dicho y como a veces lo fácil, que si la cámara de los jugadores no. El vestuario estaba a muerte con Abel, lo puedo asegurar porque yo lógicamente también he podido hablar con muchos jugadores antes, durante y después de todo esto que ha pasado. Pero al final, ya digo, no lo sé, hay veces que no das con esa fórmula mágica, que el equipo no acaba de funcionar, la bola de nieve se está haciendo más grande, los jugadores tienen más miedo a equivocarse, y bueno,
Al final... Sí, al final se encorsetan un poco, ¿no? Y lo demuestran en el campo cuando no salen los resultados. Pero sí es cierto lo que dices, porque la semana pasada estuvo Johnny, le preguntamos por el tema, obviamente, y él decía que exactamente no sabía por qué no se daban esas circunstancias de que no salían los resultados. Y ayer, tras el encuentro ante el Valladolid B, entrevistamos a Cristian Delgado y casi como que pedía perdón, pero tampoco sabía el porqué. Pedía perdón un poco al cuerpo técnico de Abel Segovia, ¿no? Diciendo, es que nosotros le hemos puesto todo, pero no salían las cosas, y al final pues el club tuvo que tomar una decisión que ahora se está viendo que es acertada, obviamente, pero también es verdad que 3 o 4 personas han ido a la calle, ¿no? O sea, que al final hay que pensar un poco también en eso. Está claro, y además en una jornada yo creo que no habríamos pensado en otro contexto en la jornada 6 que se pudiese tomar una decisión así, y eso es cierto lo que me comentabas de Johnny y de Cristian. Los jugadores también nos lo han... Son dos, y perdona que te corte, son 2 personas de peso en el vestuario, que no son 2 recién llegados, ¿no? O sea, llevan ya tiempo y eso quería expresar. Los jugadores desde el primer momento ellos se han responsabilizado. Saben que también pues prácticamente la totalidad del equipo estaba, no sé si en su peor versión, pero desde luego alejada de la versión futbolística que tenían que tener. Y ellos también han entonado ese mea culpa, han hecho lo posible por revertir. Se les pidió lo que has dicho tú, al final esta situación ha hecho que 3 buenos profesionales ya no estén en el club, que no hayan podido seguir con un proyecto al que llegaron con toda la ilusión del mundo, y parte igual que tengo yo de culpa, los jugadores tenían, la han asumido, y también son parte de que el equipo no estuviese funcionando, pero también parte de la reacción que de la mano de Ángel Rodríguez se está produciendo. Yo te quería preguntar qué tal estás, y te lo digo porque se focalizaron mucho en Abel Segovia y también en tu figura, ¿no? Las críticas sobre todo, no sé cómo te las tomaste, y que ahora se haya dado un poco la vuelta, a lo mejor también te da un poco la razón que los fichajes estaban bien y a lo mejor el entrenador no supo dar con la tecla, aunque obviamente tú eres el responsable de todo ello, ¿no? Bueno, yo si hubiese estado en el campo seguramente después del Samano también habría dicho Huerta, vete ya. Al final el público, el aficionado y el socio del Numancia es respetable, así que sabemos dónde estamos, no es de agrado y más cuando eres de Soria, cuando trabajas aquí, pero bueno, son situaciones que hay que asumir y saber ser conscientes de cuál es nuestro puesto. Pero ¿cómo es el fútbol, pasamos de lo que decías, Huerta, vete ya, o Abel, vete ya, o de chiflar cada vez que tocaba el balón Joel, y a ciertos jugadores que a lo mejor se le pusieron un poco ahí, ¿no?, la linterna de acusados, ¿no? Y ahora con 3 victorias, 4 con la de Copa, la gente parece que por lo menos ha reseteado, ¿no?, y está dando una segunda oportunidad a este equipo. Siempre lo ha hecho, ¿eh? Yo entiendo, hace una semana estábamos muy lejos de donde queríamos estar, por eso digo que los que estamos dentro tenemos que aceptar la crítica, pero al final creo que nosotros necesitamos a la afición del Numancia, necesitamos lo que se ha generado en los últimos partidos, creo que además, creo que ayer también era una entrada bastante superior. Yo creo que también el público está sabiendo apreciar el cambio y está arropando a jugadores que también estaban pues discutidos hace algunas semanas. Al final nosotros sabemos el club en el que estamos, la exigencia es máxima y también tenemos que estar preparados para los jugadores rendir bajo situaciones de presión y yo para tomar decisiones independientemente de las críticas, que es mi trabajo. Yo llevo mucho tiempo, me está tocando estar en el club en una de las etapas más complicadas. Al final, pues tanto yo como los jugadores intentamos, o todos los que estamos en el club, que hay mucha más gente, hacer lo mejor para el club y a veces las cosas no salen, pero insisto, la afición es totalmente respetable y lo que sí que necesitamos ahora es el apoyo y es el ambiente que se está generando en Los Pajaritos. De hecho, lo decías, fueron 500 personas más las que se acercaron ayer a Los Pajaritos con respecto al partido de Copa ante el Arenas de Guecho. Obviamente, el objetivo del Club Deportivo Numancia es el primer puesto, eso no hace falta que lo sabemos todos, ¿no? Y lo habéis dicho desde el principio. Pero sí que me gustaría preguntarte cuál ves a los rivales que puede tener más en consideración el Numancia, porque si es verdad lo que hablas de los filiales, no sé si para ti van a llegar y van a ser regulares tantas jornadas, o ves a equipos con más veteranía como Segoviana, Ávila, Salamanca.
Sí, bueno, yo desde el principio son un poco los que veíamos y sobre todo pues teniendo un poco, como dices, en cuenta los filiales que son impredecibles. El Depor ya viene a hacer un playoff, aunque sí que es cierto que ha rejuvenecido la plantilla, que se han ido jugadores importantes. El Oviedo quizás es el más desconocido, pero de momento es el único equipo que creo que no ha perdido, con lo cual tiene que ser tenido en cuenta. Pero yo principalmente veo tres equipos bergantiños que ha hecho bien las cosas, un grupo con capital extranjero que tiene Vizela en Portugal, Orense, Primera Ref y el propio Bergantiños, y que creo que ha hecho una plantilla muy competitiva, juega en un terreno de hierba artificial al cual es muy difícil adaptarse. Está la Segoviana, que ya lo vimos, es un equipo muy rocoso, mantiene 7-8 jugadores que estaban en Primera Ref, se ha reforzado bien y también es un equipo que creo que le ha cogido pronto el pulso a la competición, así lo está demostrando. Y luego Salamanca, pues lo pudimos ver también, como es un equipo sobre todo con un muy buen juego combinativo de ataque, quizás sufre más en fase defensiva, pero yo creo que son un poco los rivales a batir. Pues seguramente haya sorpresas. Está un Real Ávila que al igual que el año pasado también empezó fuerte y al final supo mantenerse, y este año también ha empezado con buen pie. Para mí es un partido importante tanto para nosotros como para el Ávila, para ver el pulso de dónde vamos o de cuál es el momento actual real. Así que bueno, yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Es verdad que el Ávila la temporada pasada parecía que caía, pero luego al final consiguió meterse en los playoffs, y por ahí va mi siguiente pregunta. Ahí nos vamos a medir un poco, ¿no? En el Adolfo Suárez, el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Un partido complicado ante uno de los equipos que está a un punto nuestro, está sexto en la tabla clasificatoria. Ahí se puede medir también un poco este Numancia nuevo de Ángel Rodríguez. Sí, está claro que ahora nosotros, mientras no estemos donde queremos estar, que es en esa primera posición, cualquier partido tiene una trascendencia máxima. Pero es cierto que, bueno, conocemos el Adolfo Suárez, es un campo siempre complicado, se genera un contexto en el cual nunca el rival está cómodo, la gente aprieta mucho y bueno, ya lo vimos el año pasado, creo que fue un 0-0 en el cual fuimos de menos a más. Nosotros tenemos que saber competir en esos campos. Luanco era un escenario también muy incómodo de jugar, yo lo he podido vivir en distintas etapas y en distintos roles, y tiene mucho mérito, aunque muchas veces... De hecho, como entrenador también, ¿no? Como segundo entrenador, como segundo entrenador. En concreto. Fue como entrenador, pero fue en Los Pajaritos. No, ahí justo fue, creo, la destitución de Maris Mandiola a raíz de ese partido. Vale. Y pues este es un poco similar, pero también, pues bueno, yo creo que va a haber afición soriana que se va a desplazar, que siempre nos da un impulso. Estas 4 victorias y tener un microciclo convencional, un poco más de descanso, también nos va a venir bien. Es cierto que tenemos bajas como la de Musta por sanción y posiblemente a los jugadores, sobre todo de línea defensiva, que esperemos recuperar alguno de ellos. Y Buila, más ¿no? yo lo que iba a decir, Buila es casi, vamos a esperar una resonancia el miércoles, pero casi con toda seguridad va a ser baja, y bueno, pues tendremos que recomponer el equipo. Hay otros jugadores que tendrán que entrar y demostrar su nivel para lo que han llegado aquí. Es lo que decía antes, yo creo que nosotros tenemos que creer en ese bloque, en ese equipo por encima de quienes estén en el campo, aunque lógicamente pues Musta o Yannick Buila, pues un poco en el corto plazo están siendo jugadores importantes. Sí, sobre todo en Musta de 5, ¿no? Que parece que se ha liberado un poco al jugar solo en ese 4-1-4-1 que parece que con el que juega Ángel Rodríguez. Te iba a preguntar, aunque todo va muy bien, la felicidad nunca es completa, y donde están pasando muchos problemas es en el filial. 3 puntos en creo que 8 o 9 jornadas, llevan sin marcar un gol desde la segunda. Obviamente vamos a tirar por la juventud como excusa, pero ¿qué le está pasando a este filial que no arranca? Bueno, sabíamos que era un peaje que podíamos pagar por tener una plantilla muy joven. Ya no solo no hay ningún jugador por encima de sub-23, sino que apenas hay jugadores de último año. Yo he podido ver prácticamente todos los partidos, y la realidad y a lo que nos podemos agarrar es que el equipo compite bien. Son resultados ajustados por la mínima. José Luis González es un hombre de la casa que conoce muy bien el equipo, pero creo que yo he entrenado en otra tercera división en tiempos, pero también he vivido por momentos complicados por eso, porque lo que antes te valía en regional ahora no vale. Muchos jugadores
la base del equipo viene de ascender desde una categoría inferior y le está costando pues esos detalles, como puede ser el del otro día, en que durante toda la segunda parte sometemos al Bembibre, pero al final ellos están muy cómodos con un error nuestro en un córner a favor, te marcan gol, o el día de la Virgen del Camino, un partido que si alguien tiene que llevarse somos nosotros, nos volcamos a por el partido y encajamos. Yo creo que son detalles que se están corrigiendo y que espero que pronto se den la vuelta. Todavía tenemos que jugar con gente de nuestra liga y ya digo, me preocuparía si el equipo se rompiese constantemente, si estuviéramos viendo que los rivales son netamente superiores a nosotros. Sobre todo es la falta de gol, quizá, ¿no? Es lo que más preocupa, porque al final llevar 7 jornadas sin marcar es una barbaridad, no sé. Es cierto, sí, no, pero hemos tenido, yo veo que tenemos ocasiones todos los días, hemos fallado penaltis, ahora está todo lo que hace unos meses entraba y nos permitió ascender y de una forma holgada y con un playoff relativamente cómodo, ahora nos está dando. Hemos también optado por en algunos partidos utilizar a Christian Godson, que pueda doblar, estamos poniendo los medios, pero yo también veo cómo trabaja el cuerpo técnico, José Luis González, y ya digo que desde el club nos ocupa, pero no nos preocupa en exceso, porque creo que tenemos mucho margen de mejora y sobre todo creo que llegará un día que esa adaptación a la categoría sea total y creo que vamos a ser muy competitivos. Y ya la última, que no te queremos entretener más, que no son horas. Tenemos algo muy bonito dentro de nada, en el mes de diciembre, que es la Copa, después de ganar al Arenas de Guecho. El 11 de noviembre, no sé si te tocará viajar o no, a lo mejor te toca viajar hasta Madrid para ver el sorteo. Va a ser un primera. Dime contra quién te gustaría que esa bolita, que te hemos visto algún año, cogiendo las bolas ahí desde el sorteo. Era en playoff, no en Copa del Rey. Bueno, es verdad, era en playoff, sí, bueno. Sí, cierto. Pues a mí, por un lado, pues yo creo que como todos queremos ver, después de muchos años, un primera en los Pajaritos, pero yo sinceramente creo que nuestro objetivo es el de pasar. Sí, porque al final tenemos el mejor ejemplo, lo que pasó hace muchos años, que nos posicionó en el fútbol profesional. El equipo está cómodo en los Pajaritos, lo normal es que si viene un primera es perder, pero al final tenemos que ser optimistas. Vemos cómo las sorpresas se dan, vemos como si nosotros estamos bien, ya hemos derrotado con relativa solvencia a un equipo de superior categoría como el Arenas de Guecho. No vamos a hacer ninguna locura como se hizo el otro día, tiene que haber cambios, tiene que servir para integrar a mucha gente, pero desde que llegó Ángel lo comentamos. La Copa para el club es un objetivo, pero sobre todo un objetivo por dar un regalo a nuestra afición y por dárnoslo a nosotros mismos, por volver a ver a un Primera División los Pajaritos, pero tenemos que intentar ir con todo, dentro de no hacer ninguna cosa que nos exponga en la competición doméstica, en la Liga, y esa es un poco la intención. Yo la verdad, si te mentiría si digo un rival, yo sé que está diciendo la gente la Real, a lo mejor, el Celta, pues por un lado está también que pueda venir más gente del equipo visitante, los normalmente equipos del norte, como puede ser un Osasuna, un Alavés, una Real Sociedad, seguramente traigan y haya un ambiente bonito, pero nosotros tenemos que, al final, entiendo que para muchos equipos la Copa sí que tengan esa alegría de que llegue un equipo de Primera División y nosotros la vamos a tener, pero el Numancia ha estado 23 años en el fútbol profesional en Primera, estos equipos ya han venido, tenemos que intentar ser ambiciosos y venga quien venga, por lo menos competir. Pues así lo esperamos. Nada más, ya no te molestamos más. Alejandro Huerta, gracias por venir al remate a Canal 9 y que sigamos sonriendo como estamos sonriendo estas 3 últimas semanas, que la verdad es que estamos disfrutando de buen fútbol además, que también era ávido, ¿no? Un poco para el Numancia y que sobre todo sigamos ganando y que consigamos ese objetivo que queremos todos, que es el ascenso. Muy bien, gracias y nunca es molestia venir a este plato. Bueno, y nosotros seguimos con el remate.